Venezuela, segundo país productor de petróleo del mundo. Al oeste está situado el Golfo de Venezuela, que penetra tierra adentro formando el lago de Maracaibo, de 200 kilómetros de largo y 100 de ancho. Miles de pozos petroleros producen 150 millones de toneladas de crudo por año, que son almacenados o exportados en tanqueros. Maracaibo, con sus 500.000 habitantes, es la sede del gobierno del estado Zulia. Frente a Maracaibo, el lago tiene solamente 9 kilómetros de ancho. Hasta hace poco, todo el tráfico entre Maracaibo y la zona petrolera de la ribera oriental se hacía con ferry o lancha. El creciente tráfico hizo necesaria la construcción de un puente de gran importancia internacional por servir de enlace con la carretera panamericana y la nueva ruta del Caribe. En 1957, el gobierno de Venezuela encargó a las firmas Precomprimidos C.A. de Caracas y Julius Berger AG de Wiesbaden el proyecto y la ejecución del puente, cuyo diseño es original del profesor Morandi de Roma. Las dos firmas se constituyeron en Consorcio Puente Maracaibo, adhiriéndose al socio alemán las firmas Grün y Bilfinger AG, Philipp Holzmann AG y Weiss y Freitag KG. El puente fue comenzado en 1959, modificado el proyecto original por deseo del gobierno de Venezuela e inaugurado el 24 de agosto de 1962, de acuerdo al plazo contractual. El tablero del puente, de aproximadamente 8,7 kilómetros, se apoya sobre 135 pilas. Comienza en el extremo oriental con un pedraplén de aproximadamente 400 metros y continúa con 20 tramos de 36 metros de luz sobre una longitud de 732 metros. El tablero en esta zona está a 5,5 metros sobre el nivel del lago. Los siguientes 3.600 metros de puente lo forman 77 tramos de 46 metros con pilas hasta de 24 metros de altura. Luego continúan 13 tramos de 85 metros por una longitud de 1,2 kilómetros. La altura de las pilas aumenta hasta 50 metros. El tablero de los 5 tramos centrales es horizontal, colocado a la altura de 50 metros por encima del agua. En el extremo oeste, los tramos centrales se enlazan con las vías de acceso por 17 tramos de 85 metros de altura creciente y 3 tramos pequeños. Las mediciones tuvieron que realizarse con gran precisión. Para efectuar la red de triangulación en el lago, se construyeron torres altas con el fin de reducir el efecto de la refracción y la curvatura de la tierra. Las bases topográficas se midieron con telulómetro y se verificaron trigonométricamente. En cuanto a la altimetría, se tomaron medidas especiales obteniéndose mediciones muy precisas. La gigantesca obra del puente sobre el lago de Maracaibo se realizó en concreto pretensado a un costo de varios cientos de millones de bolívares. Para terminarlo dentro del corto plazo estipulado, fue necesario estudiar exhaustivamente el funcionamiento del patio de trabajo, establecer un control riguroso del trabajo y proyectar minuciosamente todos los procesos de construcción. El número de máquinas y equipos empleados fue extraordinario, con un valor total de aproximadamente 60 millones de bolívares.
Se construyó un campamento con todas las instalaciones necesarias. A 50 kilómetros del sitio de la obra se encuentra la lavadora de grava que produjo la mayor parte del agregado utilizado en el puente. Otro agregado triturado provenía de las canteras de la isla de Toas, situada a 45 kilómetros de la obra. Después de un amplio estudio del subsuelo, se comenzó la cimentación de la parte oriental del puente, colocando 634 pilotes de concreto de 50 por 50, hincándose a continuación pilotes pretensados huecos de 91 centímetros de diámetro. Estos pilotes con longitudes hasta de 60 metros se hincaron con martillos de 20 toneladas de masa montados sobre martinetes flotantes. Se colocaron 788 pilotes huecos de este tipo con una longitud total de 28 kilómetros. La capacidad portante de los pilotes se determinó por medio de pruebas de carga. Sobre los pilotes hincados se colocan camisas de concreto prefabricadas y luego se vacían los cabezales. Gran parte de las pilas descansa sobre pilotes de perforación huecos de 1,35 m de diámetro, fabricados con secciones de 6 metros vaciados en encofrados verticales con sistema vacuum. Colocada la formaleta interior y la armadura, se instalan los ductos. El encofrado vacuum se cierra y se procede al vaciado. El desencofrado comienza 1 hora más tarde. En total se fabricaron 6.314 secciones de pilote. Un cargador frontal transporta las secciones al depósito. Cada sección tiene un peso de aproximadamente 10 toneladas. Posteriormente, las secciones son ensambladas en las pistas de tensado en unidades de hasta 60 metros de largo. Durante el vaciado de las juntas, se colocan mangueras en los ductos para evitar que se obstruyan. En el pretensado de los pilotes se utilizan alambres de acero de alta resistencia. En el pie del pilote se colocó una plancha metálica para proteger la cámara de inyección. En el interior de los pilotes se colocan tuberías para la inyección de punta. En total se fabricaron 712 pilotes huecos de 1,35 m de diámetro con un largo total de 36 kilómetros. Los pilotes son colocados desde una isla flotante. Como esta operación se hace bajo la superficie del agua, la película la representa en forma esquemática. Primero se hacen descender las camisas metálicas de 1,50 m de diámetro, extrayendo el material triturado hasta que la perforación alcance la cota prevista. Luego se procede a colocar el pilote, a extraer la camisa y a inyectar el espacio comprendido entre el pilote y el terreno. El proceso de trabajo exterior es el siguiente. Un equipo perforador y aspirador está montado sobre una entubadora. Se introduce la sección de la camisa, se baja, se coloca otra sección y se suelda a tope. Luego se introduce una mecha escalonada de 1,50 m de diámetro, fija a una barra de perforación hueca.
deslizantes que deben ajustarse continuamente según la variación de la forma de los fustes. Para las mediciones, los topógrafos se comunican con radioteléfonos. Alrededor de cada pila se colocó un sistema completo de andamios tubulares de trabajo. En las vigas mesas se utilizan cimbras de 39 metros de largo, ensambladas en tierra en dos mitades de 130 toneladas, incluyendo los encofrados y armaduras. Se levantan con la grúa pórtico, se depositan sobre gabarras y se transportan al sitio de las pilas. Se utilizaron grúas flotantes de diferentes tipos, según la altura de las pilas, para levantar la cimbra, insertarla sobre los fustes y colocarla sobre gatos hidráulicos, operación para la cual se necesitó de mucha precisión. Para eliminar los esfuerzos de flexión, los fustes se atirantan con cables de acero, absorbiéndose así las componentes horizontales de tracción. Se coloca la otra mitad de la cimbra y luego se procede al vaciado de la mesa, la que se pretensa longitudinal y transversalmente. El desmontaje de la cimbra no presenta dificultades. Las pilas en X impresionan por su esbeltez y elegancia. Entre las mesas de 50 metros de altura se colocan las vigas prefabricadas utilizando simultáneamente dos grúas flotantes de gran capacidad. Los encofrados utilizados en el vaciado de las juntas longitudinales se transportan en gabarra y luego se levantan. Vaciadas las juntas, se procede al tensado transversal del tablero. Puede apreciarse claramente cómo los fustes cambian de V a X y cómo las vigas prefabricadas establecen la continuidad del tablero. Sobre grandes cabezales de fundación se levantan las pilas centrales hasta una altura de 92 metros. El tablero está a 50 metros sobre el nivel del lago. Dos grúas de torre giratoria de 100 metros de altura han sido colocadas, así como también los encofrados autoportantes de los 4 pilones y de los fustes de doble X. La colocación de la armadura previamente preparada se hizo con grúas. El concreto lo suministra una planta flotante. En las pilas se montan hasta arriba andamios tubulares de trabajo. Los pilones y fustes en doble X se arriostran en su parte superior por medio de tirantes y elementos de compresión. Sobre los fustes en doble X se coloca una cimbra metálica y se procede al vaciado del tablero. La cimbra, incluyendo los encofrados y armaduras ensamblados y arriostrados en tierra, se apoyan sobre gatos hidráulicos colocados en los fustes. Entre los pilones se colocan vigas de riostra longitudinales prefabricadas en tierra. Luego se instala la armadura y los cables de pretensado.
Se cierra el encofrado y comienza el vaciado. Las vigas mesas centrales están pretensadas longitudinal y transversalmente. La cimbra es desmontada, bajada y llevada al patio de trabajo para ser nuevamente ensamblada. Continúa el vaciado de los pilones hasta la altura definitiva. La medición y replanteo de los pilones troncopiramidales exige particular atención. Para montar las cimbras de las vigas voladizas, se construyeron fundaciones auxiliares, formadas por pilotes de acero con cabezales de concreto. Las cimbras de celosía se preparan en tierra en 4 unidades. Toda la armadura, que es muy fuerte, y los encofrados se colocan sobre la cimbra formando unidades desmontables de 13 metros de largo que más tarde se quitan y se transportan separadamente sobre gabarras a fin de disminuir el peso de la cimbra. Luego se procede al emplazamiento de la cimbra. Las vigas de celosía se montan sobre las gabarras, haciéndolas deslizar sobre una rampa y luego se remolcan al sitio de colocación. Allí se levanta hasta la altura de 45 metros. Un extremo desde la mesa central con potentes winches y el otro extremo con una grúa flotante. Los 2 apoyos pendulares de la celosía se bajan y se hacen descansar sobre gatos colocados en la fundación auxiliar. Luego se colocan las cimbras del otro volado. Otras 2 cimbras de celosía han sido levantadas hasta la altura prescrita.
Luego se colocan las cimbras del otro volado. Otras 2 cimbras de celosía han sido levantadas hasta la altura prescrita. Se colocan ahora las unidades de... Sobre los encofrados de los 3 cajones de la viga volada, se coloca una pasarela de trabajo por donde circulan los carros que transportan el concreto a los sitios del vaciado. Los brazos volados y la viga transversal de sujeción de los tirantes se vaciaron conjuntamente formando un bloque monolítico. Pueden apreciarse claramente los diferentes estados de la construcción. Sobre pilones de concreto se colocan los sillines de los tirantes, los cuales son tirados desde un extremo de la viga volada al otro, haciéndolo pasar sobre el sillín. Allí se apoya en 2 capas superpuestas. Hay 16 tirantes de 74 milímetros de diámetro a cada lado del puente. Los cables son suministrados juntos con sus cabezales extendidos y luego se colocan utilizando pasarelas de trabajo y rodillos auxiliares. Todos los tirantes pasan por los tubos colocados en la viga transversal y se anclan en ella. Transmitida la carga a los tirantes, se comienza el desimbraje. Los apoyos pendulares se pliegan hacia arriba y las cimbras bajadas sobre gabarras son llevadas al patio de trabajo. Al igual que en otras pilas, las vigas prefabricadas de 46 metros se montan con 2 potentes grúas. Las 6 pilas centrales forman la parte más importante del puente debido a sus dimensiones extraordinarias. Por primera vez se realizó una estructura de concreto pretensado, soportada en tirantes inclinados, realización que abre nuevos horizontes a la ingeniería. Aquí puede apreciarse el puente comparado con la Catedral de Colonia. En el acabado de las aceras y de la isla central se utilizan equipos diseñados especialmente. Las barandas del puente se apoyan sobre bases de concreto prefabricadas. Se colocan los postes de aluminio para el alumbrado.
La última etapa de los trabajos consiste en aplicar al tablero el pavimento de asfalto. El puente está listo para ser entregado a la República de Venezuela. La obra terminada es impresionante, testimonio elocuente del espíritu emprendedor de todos los que intervinieron en su construcción, prueba fehaciente de los adelantos alcanzados por la ingeniería y del éxito logrado en una colaboración internacional. El día 24 de agosto de 1962, el puente fue inaugurado por el presidente de la República de Venezuela y abierto al tráfico, bautizándose con el nombre del héroe venezolano, general Rafael Urdaneta.